En estos dos universalismos, vamos a ver ahora con estos dos, el de los enunciados y el del sujeto de enunciación, que es quién es un ser universal, quién es el que puede producir conocimiento. Ese es el del sujeto de enunciación. ¿Quiénes son los autorizados a poder producir un conocimiento universal? ¿No? Entonces, de tipo 1 y tipo 2. Entonces, vamos a hacer varios saltos. Vamos a discutir a Kant, a Hegel y a Marx. En Kant, si se recuerdan, tienes el sujeto de enunciación, el universalismo del sujeto de enunciación, que es el de tipo 2, universalismo de tipo 2, el universalismo de los enunciados, que es el universalismo de tipo 1. Immanuel Kant va a plantear cuál es la condición de posibilidad de que en la física del siglo XVIII pudiera haber intersubjetividad entre los sujetos, ¿no? ¿Cuál es la condición de posibilidad de eso? Y él habla de lo que él llama el sujeto trascendental. Sujeto trascendental, él dice que los sujetos tenemos a priori una serie de categorías que están en nuestra mente, a través de las cuales filtramos los datos empíricos del mundo. Y esas categorías las llaman las categorías a priori, trascendentales, con la cual los sujetos no podemos escapar a ellas. Nosotros cuando miramos el mundo lo miramos desde categorías como tiempo-espacio, cantidad-cualidad, forma-contenido, etc. Él enumera una lista de categorías que apuntan al hecho de que no es posible conocer transparentemente el mundo. Por tanto, nosotros no podemos conocer la cosa en sí misma, porque siempre vamos a mirar las cosas filtradas por estas categorías que están incrustadas en nuestro cerebro, ¿no? Estas categorías a priori. Entonces él dice que el sujeto trascendental es la condición de posibilidad para la producción científica moderna. Y dice, y nombra las categorías, y hace todo un análisis, la crítica a la razón pura, sobre cómo es que ocurre esta producción de conocimiento a partir de estas categorías trascendentales. Trascendental en el sentido de condición de posibilidad, ¿no? A priori como condición de posibilidad de algo, ¿no? Ese es el concepto de trascendental en la filosofía kantiana. Y entonces, él dice que no es posible conocer la cosa en sí, porque estamos ya en nuestras mentes contaminados, ya contaminamos la realidad con estas categorías que traemos ya a priori. Por tanto, no podemos producir, como decía Descartes, un conocimiento, el universalismo de tipo 1. Es decir, no podemos producir un conocimiento desde el ojo de Dios. Solamente Dios conoce la cosa en sí. Nosotros los humanos no podemos, porque los humanos filtramos el mundo con estas categorías y ya contaminamos cualquier cosa que miremos sobre el mundo. Entonces la cosa en sí deja de ser para Kant un tema. Entonces él critica el universalismo de tipo 1. Pero ¿qué pasa? Sobre el universalismo de tipo 2, el sujeto de enunciación, él va a decir que solamente un sujeto racional, ¿no?, que tiene uso de estas categorías y que puede producir racionalidad, es el que puede producir el conocimiento científico. Entonces, ¿quién es este sujeto trascendental? A diferencia de Descartes, él sí sitúa quién es. Y lo sitúa en sus escritos antropológicos. Porque en sus escritos antropológicos, recordemos que Kant toda su vida era un profesor de geografía. Luego lo conocemos hoy día por ser un filósofo, no por sus escritos de geografía. Pero él era profesor de geografía, no era profesor de filosofía. ¿Okay? En su época, ¿no?
Y en sus escritos antropológicos él dice así directamente que la razón y la racionalidad existe al norte de los Pirineos. Debajo, al sur de los Pirineos, no hay uso de razón ni de racionalidad, son sujetos irracionales. Ya con la esclavitud, la decisión después de las Casas y Sepúlveda de traer africanos a esclavizarlos acá, entonces el racismo de color viene con fuerza y se asocia a ser esclavo con ser negro, de una manera directa, ¿no? Y ser negro con ser un ser inferior. Y esa decisión que se hace a partir del juicio de las Casas y Sepúlveda va a marcar, ¿no?, de ahí en adelante una nueva forma de racismo, que es el racismo de color. Kant va a decir, los amarillos, los negros y los rojos no tienen uso de razón. Son sujetos irracionales. Los amarillos, ¿quiénes son? Los asiáticos. Los negros, los africanos. Los rojos, los indígenas de las Américas. Y el uso de razón solamente está en ¿quién? En los sujetos al norte de los Pirineos, pero no cualquier sujeto. Los hombres blancos al norte de los Pirineos. Las mujeres están fuera del uso de razón. Sean blancas o no blancas, no importa. Las mujeres están fuera. Entonces aquí tienes otra vez la reproducción del racismo, sexismo. Fíjense cómo va de la mano. No puedes separar esto de racismo y sexismo, que es un poco el divide y vencerás que nos han hecho. Tú tienes feministas peleando con gente que, o gente antirracista que peleando con el tema de sexualidad o género y viceversa. No, las dos van juntas. No puedes perder de vista eso. La epistemología es sexista y racista al mismo tiempo. Y es el fundamento de la universidad occidentalizada y de la izquierda occidentalizada. Es el fundamento. Entonces, Kant trabaja el universalismo de tipo 2. Porque ahí él dice, solamente el sujeto trascendental, ¿quién es? El hombre blanco arriba de los Pirineos. Ni siquiera el que está debajo de los Pirineos, porque él va a decir que España y Portugal están contaminados con cosas ahí africanas y islámicas y cosas así. Entonces, esa gente no tiene acceso al uso de razón, no tiene acceso a la racionalidad. La madurez de la modernidad está solamente al norte de los Pirineos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el nuevo centro del sistema mundo pasó de la península ibérica a Ámsterdam a mediados del siglo XVII. Recordemos que Descartes, aunque era francés, estaba escribiendo desde Ámsterdam, desde el nuevo centro del sistema mundo. Por eso este planteamiento de Dussel es muy interesante, porque es verdad que el tipo está justo en Ámsterdam diciendo yo pienso lo existo, el ojo de Dios y todas estas cosas, en el momento en que hay un nuevo centro en el sistema mundo que se inaugura en 1492, hay un nuevo centro después de la guerra de los 30 años, donde Ámsterdam, Holanda, desplaza a España de centro del sistema mundo. Esa es una guerra que duró 30 años. Y entra Ámsterdam, Holanda, como el nuevo centro del sistema mundo, inaugurado en 1492. Y España y Portugal, la península ibérica, quedan subalternizados frente a ese noroccidente europeo. Y ahí viene Kant, y ya Kant lo que hace es afirmar esta situación geopolítica y decir, mira, y aplicarle al sur de Europa lo mismo que el sur de Europa le había aplicado al resto del mundo. Lo cual es una justicia poética, dicen, o ironía histórica, ¿no? Porque lo que el sur, la península ibérica, construyó como categorías raciales hacia el resto del mundo, se empezaron a aplicar a ellos, cuando el nuevo centro se desplaza hacia el noroeste de Europa. Y ahora son los alemanes, los franceses, los británicos, los holandeses los que están al frente de la cosa, ¿no? Y subalternizan la península ibérica. Esto es otra discusión, pero yo hice una presentación en la Universidad Complutense hace poco, donde trazaba la genealogía de esa historia de subalternización de la península ibérica,
cómo se interrumpe por un espacio de 20 años cuando entran otra vez a la Comunidad Europea, España, Portugal y el sur de Europa. Hubo una interrupción de 20 años de esta división norte-sur de Europa, pero ahora vuelve con fuerza con la crisis financiera, donde ahora el discurso que usted encuentra en Alemania y en el norte europeo sobre la crisis financiera es que estos tipos de allí, los griegos y los españoles, portugueses, son unos perezosos. Son perezosos, son gente que no trabajan, son, o sea, todas las mismas narrativas racistas que se han usado históricamente contra el sur global. Ahora se están movilizando otra vez, que siempre se movilizaron desde que perdieron centralidad en el sistema mundo. El sur de Europa quedó subalternizado y fueron racializados durante varios siglos. Entraron en la zona del no ser dentro de Europa, aunque ellos eran zonas del ser frente a sus colonias. Fíjense cómo esto es como una especie de escalones, ¿no? Enredados. Que no es una cosa binaria de aquí a acá y ya. Observen cómo se empieza a complejizar todo esto, porque el que está aquí frente a acá puede estar acá frente a otro más abajo. Entonces el sur de Europa es zona de no ser por muchos siglos frente a la zona del ser noroccidental de Europa, y es zona de ser frente a las colonias en América Latina y frente a las colonias africanas, de Portugal y de España. Pero entonces, eso se interrumpe cuando ellos entran a la Comunidad Europea en los años 80 y a la OTAN y todo esto. Y ahora vuelve con fuerza otra vez. Ellos habían creído que ellos estaban... no, somos europeos. Somos europeos, estamos en la zona del ser, ¿no? Y se olvidaron que acá arriba, en el norte de Europa, no los ven como Europa. Nunca los han visto como Europa. Siempre los han visto como debajo de los Pirineos, como decía Kant. Ustedes están debajo de los Pirineos, ustedes están muy contaminados con cosas. Ustedes son perezosos, ustedes son genéticamente inferiores, culturalmente inferiores, todo eso. Todas esas narrativas vuelven con fuerza. Y lo peor es que lo ves en la prensa, lo ves en la televisión, lo ves así, te hablan así como una cosa normal. En el norte de Europa, ahora hablando de los españoles y de los portugueses. Viene Rajoy y dice, pero nosotros no somos Uganda. Que eso fue precioso, ¿no? Rajoy dice, no somos Uganda. Pero, oye, para esa gente eres Uganda. Y si te crees que vas a ir ahí a convencerlo de que no eres Uganda y que te van a hacer concesiones, estás mal. Y están esperando todavía que el Banco Central de Europa los salve. Y están ahí todavía. Y el Banco Central dice, la semana que viene, no sé si ustedes han visto la prensa desde el verano. La semana que viene, ¿y qué pasó? No, la próxima. No, la otra. No, bueno, vamos a ver. Oye, pero tienen que seguir cortando allá abajo. Pero hemos cortado ya 60 billones. Bueno, corten más. Bueno, está bien. Cortamos más. Bueno, ya los cortamos. El año que viene la ayuda. Y Alemania no suelta, ni va a soltar. Porque para ellos el problema es que estos son un chorro de vagos. De perezosos vagos. Entonces ahora les está cayendo la píldora. Y yo que iba a España por mucho tiempo hablando de colonialidad, y tenía siempre la resistencia de mucha gente en España, ¿de qué estás hablando? Colonialidad. Ahora voy allí, les hablo de esto. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Y entonces, estos son cosas concurrentes, ¿no? Entonces, volviendo a Kant restaura, continúa con el universalismo de tipo 2, que es el universalismo del sujeto de enunciación, porque él lo dice claramente, que es arriba de los Pirineos y los hombres, no las mujeres. Hombre blanco, y usa la palabra blanco. Entonces, él critica el de tipo 1. Vamos a Hegel. Hegel entonces agarra las categorías que en Kant eran a priori, y él dice, no, esto no es a priori, que está incrustado ahí en el cerebro de los humanos, esto es una cuestión histórica. Y lo que hace Hegel es historizar las categorías de Kant y mirar el desarrollo, la evolución o desarrollo del espíritu, que viene a ser la civilización,
El espíritu para él es como la civilización. Y hace una reconstrucción a posteriori, histórica, de estas categorías. Entonces, Hegel va a restaurar nuevamente el universalismo de tipo 1 y va a continuar con el de tipo 2, pero de una manera diferente a Descartes. Hegel va a criticar a Kant y va a decir que ese dualismo de la cosa en sí, que eso es falso, que se puede conocer la cosa en sí y que eso es un falso dilema. Porque él va a decir lo siguiente, va a decir, las categorías a priori son históricas. Y si miramos la evolución de la civilización, esas categorías que él menciona como a priori van emergiendo históricamente. Entonces él va a decir que la culminación de la civilización humana es la civilización europea. Él va a decir, el espíritu comienza en Oriente, o sea, la civilización. Pero el espíritu en Oriente se quedó en una etapa de inmadurez. Son como niños que se quedaron allí en la etapa de inmadurez. Son niños que no maduraron. El espíritu nunca pasó por África ni por las Américas, ni por los negros ni por los rojos. Y llegó a Europa y madura en Europa. Y la madurez y culminación de la civilización humana, si bien empieza en Oriente, culmina con Occidente, con Europa. De hecho, ellos hablan siempre del continente europeo. Si ustedes se fijan, no hay tal cosa como un continente europeo, lo que hay es euroasiático. Y ellos son una península de Asia. Pero bueno, como las identidades y los egos están bien inflados, están bien infladitos, pues ellos se piensan como continente. A pesar de que cuando tú miras el mapa, no lo son. Pero ellos son el continente. ¿Ves? Están inflados. Eso hay que desinflarlo, ¿no? Esos egos están súper inflados, pero bueno. Tan inflados que son capaces de distorsionar hasta la geografía del mundo, ¿no? Pero bueno, entonces, Hegel va a decir, soy el filósofo del fin de la historia. Porque de ahora en adelante, como hemos llegado a lo máximo, y nosotros somos lo máximo de la historia de la humanidad, nada nuevo va a venir de aquí en adelante. Todo va a ser repetición. Repetición de lo mismo. Ese es el argumento de Hegel. Y entonces, fíjate, esto es una narrativa, otra vez, secularización del cristianismo, porque este es el juicio final. Aquí está el juicio final y ya tenemos el Mesías que llegó, que es Hegel. Y él va a hacer el juicio de la historia humana. Porque él va a decir, yo puedo ahora, como filósofo del fin de la historia, reconstruir el conocimiento absoluto, el saber de todos los saberes. Porque como yo estoy en el fin de la historia y nada nuevo va a venir de aquí en adelante, yo miro la historia hacia atrás y reconstruyo todo el conocimiento a través de la historia y entonces soy capaz de producir el conocimiento de todos los conocimientos. ¿Te fijas? Porque no va a haber nada más nuevo de aquí en adelante. Porque eres el Mesías que llegó en el juicio final a pasar el juicio, ¿no? Es una narrativa súper cristiana ahí. Él llega y entonces es el fin de la historia, ya no hay nada más nuevo a venir. Esto es lo máximo que ha producido la humanidad, porque o sea, otra vez bien infladito, ¿no? Esas identidades, epistemología, ego, todo eso está bien inflado en esa zona. ¿Okay? Eso está bien inflado. Entonces, el ojo de Dios otra vez. Pero ahora no desde alguien flotando en el aire, no es el momento de la génesis, ¿no? Del relato bíblico, es el momento del juicio final, donde ahora yo miro con el ojo de Dios el resto del mundo y la historia. Entonces, por tanto, esto de Kant, de la cosa en sí, qué sé yo, no, yo puedo hacer ahora, tener conocimiento universal válido para todo el mundo, porque yo ahora reconstruyo el conocimiento de todos los conocimientos y puedo reconstruir el saber de todos los saberes, que es el saber absoluto. Entonces,
esa historización hegeliana la traiciona cuando interrumpe la historia al decir aquí termina la historia, pues de aquí en adelante no va a haber nada nuevo, porque somos lo máximo, ¿no? Y ahí tú ves otra vez el universalismo de tipo 1, que es el de los enunciados, de que el conocimiento va a ser un conocimiento válido más allá de tiempo y espacio, y el universalismo de tipo 2, del sujeto de enunciación que es capaz de hacer eso, que es un hombre blanco europeo, en este caso él mismo. Entonces ahí hay una crítica a Kant y un regreso a Descartes, pero un regreso a Descartes desde el juicio final, no desde la génesis. ¿Entiendes? Entonces, Marx es probablemente el primero de esos pensadores europeos que le da un giro materialista a la noción de la evolución del espíritu hegeliana, porque él va a hablar de no la evolución del espíritu, pero la evolución de los modos de producción y de la lucha de clase como el motor de la historia. Es decir, él va a agarrar la narrativa hegeliana del espíritu, que hablaba hace un momento, pero la va a poner en manos, la va a invertir, y en lugar de hablar de la evolución de la civilización, va a hablar de la evolución de los modos de producción. Entonces, para Marx tenemos la antigüedad, que es la esclavitud, que luego vamos a el medievo, que es el feudalismo, que luego vamos al mundo moderno, que es el capitalismo, y que luego de aquí, y la evolución de todo esto es la lucha de clases, ¿no? A través de una lucha de clases se pasa de uno al otro. Y luego vamos al socialismo, y luego al comunismo, que ya sería la sociedad sin clases. Antes que esto, de la esclavitud, él habla de un comunismo primitivo. ¿Qué es lo que él está mirando ahí? Él está mirando la historia local de Europa. ¿Ve? Pero como es eurocéntrico, él hace de la historia local de Europa la historia universal. ¿Te fijas? Como si en el resto del planeta esto hubiera sucedido. Esta evolución de esta manera, ¿no? En el resto de las regiones del mundo habían otras formas de economía, otras temporalidades, otras espacialidades, otras formas de autoridad política, otras epistemologías, otras cosmogonías, era muy diverso el planeta. Pero como es hegeliano y piensa que la civilización europea es la más avanzada, porque Marx participa de ese prejuicio, entonces reproduce la idea de que lo que pasa en Europa pasa en el resto del mundo. Y que en todo caso Europa es lo más avanzado porque llegó al capitalismo. El resto del mundo está en modos de producciones precapitalistas. Todavía están atrasados. No sé si esta es la narrativa hegeliana simplemente invertida. Porque ahora estos otros son primitivos. Están en forma de producción precapitalista. Y él usa un término que es el modo de producción asiático para nombrar esas sociedades que ya ni siquiera han pasado por ahí, que son, peor todavía, andan en un modo de producción que está congelado en el tiempo. Están congelados en el tiempo porque nunca cambia nada, es cíclico. Es una repetición de todo lo mismo y por tanto no evolucionan y son primitivos y no salen de ahí. Y la única manera de sacarlos de ahí, y la única manera de sacar a muchas de las sociedades del esclavismo, del feudalismo, es con una invasión imperialista que los traiga a la modernidad, a la civilización. Ahí, esa era la lógica de Marx. ¿Para qué? Para que entren entonces en la lucha de clases y entren en la historia, porque están fuera de la historia. O están en el pasado mío, la no coetaneidad en el tiempo, ¿no? La negación de la coetaneidad en el tiempo, ¿no? De que somos
vivimos simultáneamente, pero no contemporáneamente. Porque tú eres el pasado mío. Tú estás en un modo de producción precapitalista. Tú no has llegado acá. Solamente Europa ha llegado aquí. Fíjense que él está mirando la cuestión dentro, muy interna dentro de Europa. Fíjense que es una mirada endógama. No está mirando la relación de Europa con el resto del mundo. Hay algunas notas por aquí y por allá del Capital donde él reconoce que hay esclavitud por allá y que hay colonialismo, pero para él todo eso es secundario. Todo eso es un efecto de la acumulación de capital y lo importante es esto otro, el capitalismo, los modos de producción, etc. Entonces, él va a decir que el conocimiento lo va a situar en relación a la lucha de clase y a los modos de producción. Conocimiento de tipo 1, ¿no? El universalismo de tipo 1, no es posible tener el ojo de Dios porque uno siempre va a pensar desde una posición de clase en un modo de producción dentro de la historia. ¿No? Él va a decir eso. Pero luego va a decir otra cosa. Luego va a decir que, y en esto, compañera, esto es una de las críticas al concepto de trabajo en Marx. Luego él va a decir que como este sistema capitalista es el más avanzado, es la narrativa hegeliana del fin de la historia, es el más avanzado, con las categorías de la crítica a este sistema, yo tengo las categorías para entender todos los otros. Es una narrativa... ¿Me sigue? Si yo analizo el sistema capitalista más avanzado, que era Gran Bretaña, por eso se va a Londres a estudiar el sistema capitalista, porque para él eso era lo más avanzado del mundo, con las categorías que nacen de este modo de producción, yo tengo la capacidad de poder criticar todos los otros modos de producción precapitalistas. Por ejemplo, la categoría trabajo es una que él señala como una categoría que emerge abstractamente aquí y que entonces me permite hacer la crítica a todo lo demás, ¿no? Que es la idea del fin de la historia. Entonces, sí, es la misma idea hegeliana de que si yo estoy en lo más avanzado, ¿no? Yo desde aquí entonces puedo reconstruir y mirar para atrás y poder ver a partir de estas categorías el resto de los modos de producción del pasado. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque Marx piensa que mirando el capitalismo británico va a entender todos los otros sistemas sociales en el mundo. Ahí hay un problema hegeliano, eurocéntrico, serio. Pues tú no puedes entender el sultanato otomano, o no puedes entender el linaje chino, o no puedes entender los aztecas, el sistema azteca o inca, con las categorías del sistema capitalista británico. Es que no puedes entenderlo. Es imposible. Esa es una visión totalmente eurocentrada. Porque hay otras lógicas institucionales, otras lógicas de sistema social, de clasificación social, de todo, que son muy distintas a las que se han desarrollado en Occidente. Y con las categorías de esto tú no puedes entender lo que pasa en el resto del mundo. Es más, eso es una falacia, porque no hay feudalismo fuera de Europa. Esa es una de las grandes falacias del marxismo y de los marxistas. Pensar que hay feudalismo fuera de Europa. Hubo feudalismo en Europa, pero no hubo feudalismo en ningún otro lugar del mundo. Lo que pasa es que es una máquina planadora, esto del universalismo abstracto. Pues entonces tú agarras el concepto de feudalismo y con ese concepto le pasan la máquina aplanadora al resto del planeta y dice, están atrasados y son subdesarrollados porque son feudales. ¿Se acuerdan los partidos comunistas soviéticos que decían que el problema ¿se acuerdan de eso? Acá en América Latina, que decían que el problema de América Latina era que éramos feudales, que no habíamos llegado ni siquiera al capitalismo, estábamos bien atrasados. ¿Te acuerdas de eso? Una cosa totalmente eurocéntrica, porque aquí nunca ha habido feudalismo. Y eso es un concepto producido aquí como pensamiento crítico de esta realidad acá
que con pretensión de que eso se aplica al resto del mundo. Por eso el concepto de trabajo de Marx me sirve hasta cierto punto. Pero no me sirve para entender un montón de otros. Incluso dentro del propio sistema capitalista, el concepto de trabajo de Marx todavía no me da cuenta de lo que significa el trabajo en la periferia. Trabajo esclavista, trabajos serviles, trabajo en las colonias. Todavía se me queda corto. Hay cosas ahí que él no ha teorizado. Pero peor aún, el concepto mismo de trabajo no me es suficiente para yo entender la historia de eso que llamamos hoy Turquía. Porque ahí estaban los otomanos, ¿no? O en la China, el linaje chino, o acá los aztecas, o los mayas, ¿no? ¿Entiendes? O cosas, ¿entiendes? En África, etcétera. O sea, con estas categorías producidas aquí como pensamiento crítico para entender lo que pasa en la zona del ser, no me es suficiente para entender lo que pasa acá. Por eso hay un límite en el uso del concepto de trabajo de Marx. Pues lo podemos llevar hasta cierto punto, pero hay puntos en que no me sirve. Pero hacemos una máquina planadora con esos conceptos, ¿no? Y agarramos este esquema, que es un esquema propio para Europa, porque ellos pasaron el Imperio Romano, ¿no? El feudalismo, ¿no? El capitalismo, ellos pasaron así. Pero, por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud en la América es una esclavitud moderna. No había esclavitud antes de la llegada de los europeos en las Américas. Eso es capitalista. Es una esclavitud capitalista. Para eso te tienes que leer a Walter Rodney, a Eric Williams, a los pensadores negros del Caribe, que son los que más han teorizado eso. Porque lo han visto desde el otro lado. La misma historia. Y en el caso de Eric Williams, que lo demuestra claramente, cómo la industrialización europea era imposible sin la esclavitud en las Américas. Cómo la industrialización europea se monta sobre la esclavitud de las Américas. Está el libro del Capitalismo y Esclavitud, que lo consigues online, el PDF. Está traducido. Esa fue su tesis doctoral en Oxford en 1941. Un negro de Trinidad. En 1941. Recuerden eso, que es un libro que escribió en 1941. Donde él está diciendo, no, espérate un momento. Ustedes se industrializaron no porque ustedes tuvieran, hay una lógica del capital allí que hizo que a través de lucha de clase y no sé qué más, ustedes se industrializaron. No, ustedes se robaron aquí un montón de riqueza a través del colonialismo y la esclavitud, y a través de esa riqueza fue que pudieron industrializarse. No vengas con ese cuento. Entonces, Marx sí, pero cuidado, porque aquí hay problemas si no te tomas en serio estas dimensiones, ¿no? Y te tomas esa narrativa de Marx ahí al pie de la letra, como hace la mayoría de los marxistas, y terminamos con aquello que decían los comunistas aquí en América Latina, que el problema de América Latina era que éramos feudales. No, el problema de América Latina es que estábamos en el capitalismo de 1492. Lo que pasa es que las formas de trabajo usadas por el capital en la periferia no eran asalariadas. Eran formas de trabajo coercitivo, la encomienda, la esclavitud, etcétera, que era asignada para los indios y los negros, porque eso era zona de ser. Y en la zona de ser, el trabajo asalariado era un privilegio de blanco en el siglo, hasta todavía entrado este siglo. Hasta todavía entrado el siglo XX. Era privilegio de blanco. El trabajo coercitivo era el que se hacía en la periferia. Pero entonces vienen los marxistas y te dicen, ese trabajo coercitivo son esclavos, es porque están en el modo de producción esclavista. Es porque están en el modo de producción feudal. La encomienda, eso es feudal. No, están en una lógica de acumulación de capital capitalista, pero con formas de trabajo en la zona del no ser, asignada a aquellos sujetos que son considerados bajo la línea del humano, que son formas de trabajo coercitivo no asalariadas. Y eso no es un modo de producción propio, eso es el propio modo de producción capitalista global, generando formas de trabajo en otras partes del mundo a partir de zonas de ser y no ser.
Por eso es que el racismo es un principio organizador de la economía política y no es una superestructura ni un derivado de la economía política. Porque fíjense cómo el racismo organiza quién hace qué, cómo lo hace y cuánto te gana en la División Internacional del Trabajo. Que no es que el racismo es un efecto perverso, es que el racismo es un principio organizador, es una matriz organizadora de la economía política. Entonces, Marx reproduce aquí, en cierto sentido otra vez, aunque lo cuestiona radicalmente, todavía se traiciona el universalismo de tipo 1, porque él pretende que con las categorías del modo de producción más avanzado en la historia, que es el capitalismo, tú vas a entender el resto de los modos de producción en la historia. Ese era los marxistas que me corrían si estoy diciendo algo equivocado, por favor. Entonces, el universalismo de tipo 2, ahí está mi trabajo sobre, que lo tienen entre las lecturas, sobre islamofobia epistémica y ciencias sociales coloniales, donde voy con Marx y Engels, citándolos ahí, como ellos veían ese mundo primitivo, ¿no? Veían ese mundo primitivo y cómo ellos apoyaban las invasiones británicas y americanas y todo eso, porque eso era traer civilización y eso era traer avances, ¿no? Entonces, aquí tú tienes la reconstrucción nuevamente del universalismo de tipo 2, porque ahora no va a ser la élite europea, va a ser el proletariado europeo el que va a tener el privilegio epistemológico, pero sigue siendo un europeo. El apellido es importante ahí, proletariado europeo, porque él va a pensar entonces desde el punto de vista estructural del proletariado europeo, y se lee todos los panfletos de los obreros de su época, y de ahí nace, él se tomó en serio esa crítica de los obreros de su época. El concepto de plusvalía no se lo inventó él, eso estaba en los panfletos de la época. Y él lo que hace es que agarra eso, ese punto de vista del proletariado europeo, y para hacerle una crítica radical a la economía política burguesa. Pero sigue siendo el punto de vista del proletariado con el apellido europeo. Lo que se está teorizando ahí es la experiencia histórico-social de un oprimido por razones de clase en la zona del ser. No se está teorizando ahí qué es un oprimido por razones de clase en la zona del no ser. ¿Qué es un esclavo? ¿Qué es persona sometidas a trabajo coercitivo en la periferia? Incluso el trabajo asalariado en la periferia no es un trabajo libre, siempre fue un trabajo coercitivo, porque no tenía los mismos derechos laborales, porque se imponía por violencia ciertas maneras de producir o ciertas, tú tratabas de protestar o algo así, te matan, etcétera, en las plantaciones. No es lo mismo trabajo asalariado aquí que acá. Aún el trabajo asalariado, que formalmente lo usan los marxistas para aplanar, no es igual, porque no tienen los mismos derechos, no ganas lo mismo, no te arriesgas la vida cada vez que tratas de protestar o hacer algo. Mientras que acá no, acá hay derechos, acá hay reconocido, aquí hay momentos excepcionales de violencia, pero no es la regla. Eso establece unas diferencias en los modos de dominación. Y eso Marx no lo teorizó, por una sencilla razón, porque un hombre europeo de la época se leyó todo el orientalismo de su época, todos los orientalistas a la Said, estoy hablando ahora, de su época, se leyó a Hegel de arriba abajo y se tragó de Hegel un montón de narrativas ahí eurocéntricas, que luego le hace un giro materialista a Hegel, pero continúa todavía con este tipo de narrativa. Al final de su vida, hay una crítica que viene de los populistas rusos, que dicen, ¿y la comuna? Las formas comunales de producción del campesinado ruso, ¿qué? Y él como que abre la puerta a la posibilidad
a no tener que pasar por el capitalismo para llegar al socialismo. Y él dice, bueno, quizás desde allí se pudiera hacer el salto. Y lo deja ahí. Eso es como un momento que abre ahí Marx de posibilidad a pensar otra cosa, ¿no? Pero eso es una nota, una carta, creo que era. Una cosa muy secundaria al calor del grueso de su obra, ¿no? Pero eran los populistas rusos que le decían a los marxistas rusos, pero un momento, no hay que pasar por el capitalismo para llegar al socialismo. O sea, aquí tenemos ya formas comunales de producción. Montémonos ahí. Claro, Lenin luego viene y elimina todo eso, ¿no? Y le hace una crítica a los populistas rusos y le pasan la máquina aplanadora a las comunas y todo eso, ¿no? Y luego vinieron las expropiaciones forzadas de Stalin en los años 30 y todo eso del campesinado ruso y acabaron con toda esa posibilidad. Porque la idea etapista, de que para tú poder hacer socialismo tienes que primero pasar por el capitalismo. ¿No? Que es la idea eurocéntrica de la historia local europea hecha historia universal. ¿No? Entonces, el privilegio epistémico, el universalismo de tipo 2, sigue estando en manos europeas. Los demás son pueblos primitivos, pensamiento inferior a Europa. Ahí tú tienes en Marx la reproducción de los universales. Otra vez, el de tipo 1 y tipo 2. Entonces, fíjense, para resumir, que este universal de tipo 1 y tipo 2 te lleva son inherentemente racistas epistémicos. Es inherente a ese universalismo el racismo epistemológico. No es posible universalismo occidental sin el racismo epistemológico. Es inherente al universalismo occidental el racismo epistemológico. Porque asume uni-versalismo, uno que define para todos.